Para ilustrar la importancia del uso del griego en el estudio del Nuevo Testamento, quiero compartir con ustedes dos ejemplos. El primero de ellos es Mateo 28, 19 al 20, el cual en la versión Reina Valera 60 se nos dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De conformidad con la traducción anterior de la versión Reina Valera 60, encontramos dos imperativos en estos versículos: el id y el hacer, expresando en primer lugar y por mandato del Señor que tenemos que salir, que tenemos que evangelizar en los distintos pueblos, en las diversas culturas, en las numerosas ciudades, en las diferentes calles y por doquier. Y en segundo lugar, y por mandato del Señor, que tenemos que hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos. En otros términos, según esta traducción, se establece una diferencia entre el proceso de evangelización y el proceso de discipulado. Según esta traducción, se sale para evangelizar y se bautiza y se enseña para ser discípulos. Esto es, el evangelismo está fuera del proceso de discipulado. Para sustentar esta traducción, se considera que el participio griego poreusentes, traducido id en nuestro idioma, es un participio circunstancial con fuerza imperativa, y que los otros dos participios, baptizontes y didascontes, tienen un uso adverbial modal. En verdad, esta traducción podría ser una opción gramatical correcta. Asimismo, los participios baptizontes y didascontes también podrían tener esa fuerza imperativa. Así lo traduce la versión La Palabra de Dios para Todos. En esta versión se traducen todos los participios griegos de este texto, como vayan, bautícenlos y enseñan. Es decir, se consideran que los participios tienen un uso imperativo. Veamos específicamente esta traducción. Sin embargo, en el texto griego, por un lado, solamente tenemos un solo verbo en forma imperativa, el cual es maseteúsate, traducido en Reina Valera 60 por haced discípulos. Y por otro lado, tenemos tres participios adverbiales modales, como son poreusente, baptizonte y didascontes, subordinado al verbo maseteúsate, los cuales podemos traducir por yendo, bautizando y enseñando respectivamente. Estos tres participios sintácticamente expresan el modo de hacer seguidores del Señor, el modo de cumplir con la gran comisión, el modo de hacer discípulos. Además, el verbo griego maseteúsate, traducido como se dijo, haced discípulos, hace referencia a un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivo general lograr que el discípulo sea una persona que refleje la imagen de Cristo Jesús.
que refleje las virtudes del Maestro, que refleje el corazón y los pensamientos de Cristo Jesús, lo cual solo será posible, en primer lugar, yendo, es decir, saliendo, según Marcos 16:20, a predicar, a anunciar el Evangelio a los pecadores, haciéndoles ver que necesitan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En segundo lugar, bautizando, haciendo que los convertidos se identifiquen con la muerte y resurrección de Cristo, haciendo que los convertidos simbolicen su muerte para el mundo y su resurrección a una nueva vida con Cristo. En tercer lugar, enseñando, es decir, capacitando a los convertidos en los grandes hechos de la fe cristiana, instruyendo a los convertidos en la interpretación de las grandes verdades del Evangelio, doctrinando a los convertidos para que en ellos nazca y se perfeccione el carácter de Cristo. Por ello, en la opinión de muchos estudiosos del Nuevo Testamento, es preferible traducir Mateo 28, 19 al 20 así: En este sentido, el único mandato es hacer discípulos, y yendo y bautizando y enseñándoles, solo expresan el cómo podemos llevar a cabo esta misión. Por ello, el proceso de evangelización es parte del proceso de discipulado. Por ello, el hacer discípulos consiste en proclamar el Evangelio, en bautizar a los que respondan al Evangelio y finalmente en instruirlo, en capacitarlo, a fin de que cada día se parezcan más a Cristo Jesús. En 1 de Juan 1:7 tenemos otro texto que nos permite ejemplificar la importancia del uso del griego en el estudio del Nuevo Testamento. Sí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este pasaje nos enseña que si nosotros andamos en luz, que si nosotros nos mantenemos firmes en los caminos del Señor, que si nosotros nos mantenemos en comunión con el Señor, tenemos como una de las consecuencias de esta relación con Jesús, que la sangre de Cristo nos limpia continuamente de todo pecado. Para ilustrarles esta verdad, permítanme contarles la siguiente experiencia. En cierto servicio de una iglesia, hubo un creyente que me planteó en términos hipotéticos un caso. Él me dijo: ¿qué pasaría con algún hermano que estando en comunión con Dios, que estando en el camino de la fe, tuviese un enfrentamiento con su esposa y en esa discusión le dijere cosas indebidas, y al salir a la calle un carro lo arrolla y muere instantáneamente? ¿Se perderá el hermano? ¿Irá al infierno? Ante tal situación, muy enfáticamente le dije que no, puesto que un hermano que se mantenga en comunión con Dios, por un lado, no significa que él sea impecable, no significa que durante el día él no cometa alguna ofensa contra Dios. Siempre cometemos pecados por causa de nuestra naturaleza pecaminosa.
Pero por otro lado, ante un escenario como este, el apóstol Juan nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es significativo señalar que el verbo limpia en este texto juanino está en tiempo presente y su idea es la de acción continua. Es decir, el apóstol nos dice que si estamos en comunión con el Señor, la sangre de Cristo Jesús nos limpia continuamente de todo pecado. Es decir, estamos continuamente siendo purificados, estamos continuamente siendo lavados de nuestros pecados si nos hallamos en comunión con Dios. Y en consecuencia, somos aceptos ante el Padre Celestial. De modo que el hermano del caso hipotético partió con el Señor y está en los brazos de su amado Salvador. Para cerrar este acápite sobre la importancia del griego, específicamente el griego koiné, el griego del Nuevo Testamento, quiero hacerlo con una cita de uno de los grandes eruditos del idioma griego. Me refiero a A.T. Robertson. Este gran académico dijo: estudiar el alfabeto griego es lo primero que tiene que hacer cualquier principiante de este idioma antiguo. Se hace necesario que conozca su forma, es decir, cómo se escriben sus 24 letras. Se hace necesario que conozca el nombre de todas ellas, es decir, cómo se llaman. Se hace necesario que conozca su valor fonético, es decir, su sonido. Se hace necesario que conozca el orden de dichas letras. Ya al dominar estos aspectos del alfabeto griego, usted podrá entrar al estudio del fascinante mundo del griego del Nuevo Testamento. Ya usted podrá iniciarse en el uso de algunas herramientas para la exégesis, como son el léxico griego-español por el doctor Alfred Tuggy, ayuda léxica por el doctor Roberto Hanna, concordancia greco-española por el doctor Hugo Peter, y tener el sumo placer de leer
el Nuevo Testamento griego. Por ello les invito que comencemos ya con el estudio del alfabeto griego.